podamos entender mejor esta gran equivocación, para que los filipenses podamos entender mejor lo que significa poner nuestra confianza en la carne, nos lo va a explicar con su propio ejemplo. Tercera parte, versículos del 5 al 6. El ejemplo de Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo les está diciendo a los judaizantes: mirad, ¿sabéis? Todo esto que pedís a los demás, yo ya lo tengo de sobra y de nada me valió. Y nos da una lista de las características de aquello en lo que él se podía haber sustentado y que ahora sustentado para su salvación, y que ahora considera pues caca. Sí, habla de eso, habla de estiércol, escúbalon en griego. Esto lo veremos el próximo domingo. Pero de momento vamos a ver las 7 razones que da. 7 razones por las cuales él podría jactarse, pero todas ellas apoyadas en la carne y en las que cualquiera de nosotros, si hubiéramos sido un judío de aquel entonces, podríamos equivocadamente haber confiado para poder ser aceptados por Dios. Si la salvación fuese por obras en la carne, dice Pablo, entonces nadie como yo. Primero, circuncidado al 8º día. Con esta expresión nos está diciendo literalmente: soy uno de los del 8º día. Lo que nos muestra el exquisito cumplimiento que observaron sus padres de la orden de Dios dada a Moisés, que vemos en Génesis 17, versículo 12, que dice: de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Así que con esto Pablo les estaba diciendo a los judaizantes 2 cosas. Primero, que provenía de una familia que guardaban las reglas del Antiguo Testamento a rajatabla. Y segundo, que no había sido circuncidado como seguramente habían sido circuncidado algunos de ellos, o sea, como un prosélito gentil. Pablo había heredado esta primera característica de su pedigrí, al igual que la segunda, la tercera y la cuarta, y era algo de lo que podía presumir. Pero él les había dicho a los corintios: vamos a ver, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? O sea, ¿por qué te jactas como si no lo hubieses recibido? ¿Os dais cuenta? ¿Es algo tan evidente? ¿Jactarnos de algo que recibimos? ¿Cómo podemos gloriarnos de las obras, de estas obras de la carne que además hemos heredado? Pues muchas veces todos nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Nos hemos jactado de cosas que hemos heredado. Así que cuando entendemos de verdad lo que Dios ha hecho con nosotros y en nosotros, la jactancia sobra. Cuando entendemos de verdad lo que Dios ha hecho con nosotros y en nosotros, ya jamás confiamos en esas cosas que nos fueron dadas como si fuesen logros nuestros, pero tampoco, como veremos después, en las que conseguimos por nosotros mismos. Pero seguimos con las cosas que heredamos. Segunda, del linaje de Israel. Pablo era israelita de nacimiento, no prosélito. En aquella época los judíos prosélitos eran los que no habían nacido de la descendencia física de Abraham. Así que los judíos prosélitos eran aquellos gentiles que se volvieron judíos por decisión propia después de un bautismo ritual y de la circuncisión. Pero Pablo nos dice que él no, que él venía del linaje de Abraham, que era un descendiente puro y verdadero. Y atención, no solo de Abraham, porque sabemos que los ismaelitas también eran descendientes de Abraham, no solo de Abraham e Isaac, los edomitas también lo eran, sino que Pablo era un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, también de este Jacob que peleó con Dios y venció, y al que Dios llamó Israel, por eso dice del linaje de Israel. ¿Entendéis? De Abraham, Isaac y Jacob, o sea, Israel. De este desciende Pablo, y no todos lo eran. Así que él dice: no solo soy descendiente del gran patriarca del Antiguo Testamento, que es Abraham, sino que soy del linaje puro y verdadero de Israel. Y aún más, tercero, de la tribu de Benjamín. La de Benjamín no solo había sido una tribu de Israel, es que había sido una de las tribus más fuertes, famosas y fieles a la casa de David.
Por eso Pablo, al decir que pertenecía a la tribu de Benjamín, lo hace por un motivo y con una intención muy concreta. Muchos de los judíos de las 10 tribus del norte habían perdido el rastro de su origen al haber sido hechos cautivos por los asirios y deportados a Nínive. El resto, los de las otras 2 tribus del sur que quedaron fieles a la casa de David, Judá, Benjamín y también junto a la tribu sacerdotal de Leví, fueron hechos cautivos después por Babilonia, pero estos sí que regresaron tiempo después de su cautiverio. Sin embargo, al volver a su tierra, muchos ya habían perdido sus orígenes y genealogía y no sabían a qué tribu habían pertenecido sus antepasados. Sin embargo, vemos que Pablo sí lo sabía. Así que no solo era un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que pertenecía a una de las tribus de Israel que había sido la de Benjamín, una de las tribus más fieles. Por eso Pablo era, cuarta característica, hebreo de hebreos. Aunque él nació en Tarso, en Asia Menor, sus padres y todos sus antepasados eran judíos y por lo tanto él era de sangre judía. No solo era hebreo como un judío, como un gentil que se había convertido, no. Era hebreo de pura sangre, porque además el compromiso de sus padres con la fe hebrea fue tal que le enseñaron el idioma hebreo y le enviaron a estudiar a Jerusalén con el afamado rabí Gamaliel, para ser instruido estrictamente en la ley de Moisés. Fijaos cómo nos lo cuenta Lucas en Hechos, cuando Pablo, delante del pueblo de Jerusalén, al ser detenido allí, recordáis en Hechos, detenido en el templo, y antes de explicarles su conversión a todos aquellos que estaban deseando asesinarle, les dice lo siguiente: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y estos, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo él: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Oye, seguramente sería dificilísimo encontrar a alguien con este pedigrí como el pedigrí de Pablo. Con lo dicho hasta aquí, cualquiera en aquella época podría haberse jactado en sus orígenes. Pero hay más, no solo nos muestra estas características heredadas en la carne para jactarse, con mayor motivo que los judaizantes, es que además tenía razones de su propia cosecha, razones que había conseguido con su propio esfuerzo y compromiso personal. Era fariseo, casi nada, quinta, fariseo. Ser fariseo era un estilo de vida muy comprometido porque era la secta más estricta de los judíos. A diferencia de los saduceos, que no creían en nada a no ser que fuera en ellos mismos, los fariseos guardaban la ley de Dios, estaban firmemente comprometidos con su pureza religiosa. Guardaban, como digo, estrictamente la ley mosaica para mantener su relación lo más pura con Dios. Es cierto que en los tiempos de Jesús, los fariseos se separaron del espíritu original que les vio nacer. Sin embargo, aceptaban toda la Torá, especialmente doctrinas como la de la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo y la existencia de los ángeles, algo que les diferenciaba de los saduceos, que rechazaban todo esto. También estaban los herodianos, que junto a los saduceos eran especialistas en intrigas políticas, y los celotes, más inclinados por las revueltas sociales. Pero no había nadie como los fariseos con su estima por la ley de Dios. Así que, como he dicho, ser fariseo no era ser cualquier cosa. Su origen, el de los fariseos, se debió al celo por la palabra que empezaron a sentir algunos judíos después de haber sido capturados primero y llevados al exilio después, al reconocer ahora y así, después de haber sido capturados, después de haber perdido su comunión con Dios en el templo, tantas advertencias que durante decenas de años los profetas les habrían hecho sobre el abandono que significaba tener en poco lo que Dios les decía a través de las Escrituras. Así que el origen fue bueno. Pero el problema comenzó
cuando empezaron a otorgarle más valor a las interpretaciones de los escribas que daban a la ley que a la propia ley escrita. Ponían por encima de la ley esas interpretaciones y sus propias tradiciones, haciendo de las escrituras algo subsidiario y casi sin valor. ¿Os suena de algo? La iglesia que tenemos ahí, la iglesia católica, ¿verdad? El Papa, el magisterio de la iglesia y sus tradiciones, y luego ya si eso la palabra. Esto era a lo que Jesús se oponía. Esto era lo que les echaba en cara a los judíos. Pero celo, pasión y compromiso religioso, eso a los fariseos no les faltaba. Sexto, celo. Su celo lo demuestra Pablo el fariseo en su fanatismo por perseguir a la iglesia del Señor. Esta era la forma que él tenía para defender el judaísmo, la ley y las tradiciones que veía amenazadas por el cristianismo. Así que a celo, a él nadie le ganaba. Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Perseguía a la iglesia hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, siendo testigo todo esto el sumo sacerdote y también todos los ancianos. Además de todo esto, pedía cartas de autorización para ir a Damasco para traer a cristianos a Jerusalén, para que allí estuviesen y fuesen castigados. Y cuando los mataban, daba su voto. Y muchas veces castigaba a estos cristianos en las sinagogas, les forzaba a blasfemar y endurecía sobremanera sobre ellos su actitud, persiguiéndolos hasta en las ciudades extranjeras. Así que por celo religioso a Pablo el fariseo no le ganaba nadie. De hecho, se dice que fue uno de los que apedrearon a Esteban. No lo dicen las Escrituras, pero por lo menos estuvo allí. Así que no sería extraño que lo hiciese. Fijaos cómo lo cuenta Lucas en Hechos 7:58. Dice, y echándole fuera de la ciudad, a Esteban, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon los judíos. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así que ya desde jovencito, Pablo tenía un celo desmedido por la ley y por las tradiciones de sus padres. ¿Qué le iban a enseñar estos judaizantes que él no supiese o que él no hubiese hecho en defensa de la ley de Moisés y de las tradiciones? Oye, si por celo fuese, Pablo tenía garantizado el cielo. Pero el Señor le mostró que estaba equivocado. Mientras iba camino a Damasco, le abrió los ojos. Mientras iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, se dio cuenta de quién era Dios. Además, era humanamente irreprochable. Según él, nadie le podía pillar en un renuncio. Fijaos, ¿quién da más? Séptima, irreprensible. Lo que aquí significa irreprensible es que si alguien podría haber sido justificado para salvación por cumplir las obras de la ley, Pablo tendría que haber sido justificado para esa salvación. Pero Jesús le demostró que no era por obras, que tenía que ser por fe para que esas obras pudiesen ser aceptadas por el Señor como frutos, ahora ya sí, producidos y generados por Dios mismo en nosotros. Como los frutos producidos por los pámpanos, que sí los dan, es porque están insertados en la vid que es el Señor.